como la comunidad juánica, lo que querían era reconstruir, ¿cómo se llama? La herencia de su pueblo, Ajá. ¿verdad? ¿Será que es por eso que como que agarraron las fechas tan importantes como que para reconstruir ese mismo, para entrar como con ese hilo conductor, siento yo, y por eso agarraron tanta conclusión a las fechas? Acuérdese que en las primeras sesiones dijimos que ellos fueron expulsados del judaísmo, de que después de los 70, cuando Roma destruyó Jerusalén, fue cuando los movimientos cristianos que habían sido más o menos aceptados por los judíos, porque se va a ver en Hechos de los Apóstoles que ellos van al templo y también van a las sinagogas, pero a partir del año 70 son totalmente expulsados. Ahí es donde empieza el primer movimiento de poner por escrito las palabras y los hechos de Jesús de Nazaret. Y entonces primero va a estar esa colección Q, después va a salir Marcos muy esquemático, de Marcos sale Mateo y Lucas, desarrollado cada uno cada uno de sus destinatarios, pero luego el Evangelio de Juan va llevando un proceso más largo. Eso lo dijimos en las primeras sesiones. Dijimos de que ese proceso fue largo porque primero tuvo un sentido del origen de las comunidades juánicas que estaban muy por la parte norte. Entonces vimos el mapa donde estaban ubicadas esas comunidades y entonces sus interpretaciones de Jesús ya no eran de tanto de la escritura porque no la tenían, porque no eran judíos, pues eran básicamente paganos. Entonces uno puede comprender que la interpretación era bastante libre. Entonces, en primer momento, lo que les conviene a ellos escribir es la etiología, dijimos, de la comunidad, o sea, su origen. Entonces Juan empieza en eso, pero ya son comunidades que están, son muchas comunidades, no es solo una, son varias. Pero aquí lo que estábamos diciendo en este momento es que quiero que noten, pues en la página 45, el hecho que en Juan la actuación de Jesús se da más que todo en Judea, y concretamente en Jerusalén, mientras que en los sinópticos se da en Galilea. Y según los sinópticos, Jesús tuvo solo un año de ministerio público. O sea, toda su enseñanza y su actuación pública. Ahí lo tienen ustedes escrito, por favor, nótenlo. Según los sinópticos, Jesús actuó fundamentalmente en Galilea y a lo que parece solo tuvo actuación pública a lo largo de un año. En Lucas está muy claro, el capítulo 4 del 18 al 19. Aquí aparece que Jesús actuó por lo menos durante más de 2 años en Juan. Pues se habla de 3 fiestas de Pascua, por eso se habla de un ministerio de 3 años. Pero fíjense bien, fíjense bien, fíjense bien, y vayan entendiendo la lógica del Evangelio de Juan. Ellos se quedaron sin fiestas judías. Entonces, ahí es donde las controversias, por eso vamos a ver en el otro paso, los interlocutores, ¿quiénes entran en controversia con Jesús? ¿Quiénes son esos interlocutores? Pues son judíos de Jerusalén. Casi siempre son fariseos, ¿verdad? Y entonces uno de ellos pues no están de acuerdo con lo que Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Pues le está dando otro sentido al templo. Miren, eso fue el domingo, ¿verdad? Destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. Y ven ustedes la controversia. 46 años llevó reconstruir, porque eso lo reconstruyó Herodes. Y tú lo vas a hacer en 3 días. Y el cambio, ya no se necesita templo. Él es el nuevo templo de Dios. En él habita Dios. ¿Sí se fijan ustedes lo bonito que es de entenderlo? ¿Sí se dan cuenta? Porque el culto ya no es Sí, necesario. Betsy.
Ya no es necesario el templo, o sea, los cristianos no necesitan el templo y el culto tampoco de los animales, ya Él es el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, fíjense. Entonces se cambia. Por eso las fiestas, por eso Jesús está en Jerusalén en las fiestas judías. ¿Para qué? Para dar un sentido diferente. Pero oigan bien, esto es una elaboración. ¿Entienden cuando digo que es una elaboración? ¿Entienden? ¿Aló? Aquí estoy. Pero solo Alina está ahí porque los demás no me contestan. Aquí. Qué bárbaros, Betsy. Regáñelos. No, no los regaño, pero lo que pasa es que no sé si me están entendiendo. Yo lo que quiero es que me digas si me comprenden lo que estoy diciendo, porque está en el texto, pero yo trato de explicárselos porque a veces en el texto, pues, no sé, a veces tal vez no se comprende. Bueno, sigamos, pues. Luego, el lugar de las controversias, pues ya vimos, casi todo es en el templo y en las fiestas judías. ¿Cuáles son los temas? Fíjense que incluso aquí en el Evangelio de Juan casi no aparecen los saduceos. El problema es con los fariseos. ¿Y por qué? Porque después de que fue destruido Jerusalén, eso también ya lo vimos, los fariseos se quedaron al mando de todo el judaísmo hasta el día de hoy. O sea, fue la rama religiosa que permaneció. Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas de discusión? Pues a veces podría ser una enseñanza, pero el tono nos deja ver que se trata de controversias de Jesús con los judíos de Jerusalén, que se centran en temas doctrinales del judaísmo. O sea, ellos están preocupados por su doctrina, por su religión. Y ahí tienen una serie de textos bíblicos principales. El templo, el sábado, la legitimidad del testimonio. Dinos tú con qué autoridad, eso lo vimos el domingo, ¿con qué autoridad haces tú eso? No es este el hijo de José, ¿por qué está diciendo lo que está diciendo? El tema de Moisés, ¿por qué el tema de Moisés? Porque él es alguien, Moisés y Jesús, ellos siguen a Moisés y los cristianos van a seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, no es que se quede anulado Moisés, pero va a tener un sentido diferente. Es decir, lo que dijimos al principio, ¿de parte de quién se pone Jesús? ¿De parte de quién? ¿Por qué está haciendo la voluntad de Dios? Porque Dios desde el principio se puso a favor de los esclavos en Egipto. O sea, después se puso a favor de toda la gente que estaba necesitada. Entonces, fíjense que si nosotros entendiéramos las cosas, si nosotros entendiéramos los textos bíblicos, en esta pandemia nosotros estaríamos de lo más en paz y tranquilos, porque Él no es sordo al clamor del sufrimiento humano. Pero fíjense, si el texto no se entiende, muchas veces en las homilías, por ejemplo, ¿qué dijera? Se le hace como fama o a Abraham o a Moisés, por ejemplo, negociando con Dios. Por ejemplo, Abraham negociando con Sodoma y Gomorra, que mira que si hay 50, que si hay 40. Y nosotros ese texto lo podríamos ver como bien, ¿verdad? Ay, qué bonito, qué amistad más grande. Pero si ya entramos en la profundidad del texto, nosotros no podemos ser mejor que Dios, ni tener mejores sentimientos que Dios, ni convencerlo a Él de mejores cosas. O sea, no sé si me comprenden lo que les estoy diciendo, pues, pero el tema es que Dios es más misericordioso, lo dice en otra parte, que si somos capaces de darle algo malo a nuestros hijos o a alguien, pues, o abandonar a nuestros hijos o a alguien, pues Él no lo hace. Entonces, a veces esos textos son una forma de narrarlo desde esa época, desde una comprensión en el tiempo y en el lugar,
pero lo que sobresale siempre es la misericordia de Dios. Eso es lo que sale. Porque aún en el diluvio, pues aunque haya dicho las frases que no les que las dijo, ¿verdad? Que le pesó haber creado al hombre, eso no pudo haberlo dicho jamás, ni pensado, ni sentido, pues escribió ¿por qué? Porque hasta la fecha la gente sigue pensando que Dios castiga, sigue pensando. Y la verdad que si se conoce el mensaje de Jesús, esa palabra ni siquiera, no entra ni la palabra que Dios lo permite, ni que Dios castiga, ni que la voluntad de Dios, ni nada de eso, no pasa, porque la comprensión es desde otra perspectiva. Bueno, entonces ahí están esos temas entonces en el fondo, la discusión de Jesús con los judíos se centra en preguntas fundamentales del judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron sacados de ahí. O sea, esa fue una elaboración posterior, ¿verdad? Son las convicciones centrales del judío. Es el judaísmo el que se siente pues afectado, amenazado en sus raíces. Pero entonces el talante de estas discusiones parece que pertenece claramente a la temática de la comunidad pospascual. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que estos problemas, pues no es exactamente que los haya vivido Jesús de esa manera. Sí, de hecho Jesús tuvo problemas con ellos, lo mataron, claro, ahí está. Pero todo este proceso escrito, pues ahí estuvo la raíz, pero después con el tiempo se fue poniendo mucho más candente, ¿verdad? De hecho, mataron a todos los apóstoles, ¿verdad? Entonces ahí vemos una forma de progreso en las discusiones, ¿verdad? Todas estas controversias avanzan poco a poco hacia una enseñanza cada vez más profunda y utilizan una técnica literaria que si uno la entiende es clara. Jesús es malentendido y entonces reaccionan, Jesús aclara, el malentendido hace una declaración a los que entendieron mal, estos malentendidos dan pie a que Jesús desarrolle un tema, una doctrina. Entonces, en estas controversias, el malentendido a veces es grosero y tiene grandes connotaciones irónicas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que son hijos de Abraham y Jesús va a decir, bueno, pues si Dios puede ser hijos de Abraham de estas piedras y cosas así, ¿verdad? O 46 años llevó construir el templo y tú lo vas a construir en 3 días. Ahí encuentran ustedes todo este tono, ¿verdad? ¿Y en qué terminan las discusiones? Pues, ¿en qué terminan? En que hay alguien o algunos que van a creer en él. Eso ya también lo habíamos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, el ciego, ¿verdad? El ciego que pasa todo un proceso y que él dialoga con todos, pero luego él es el que cree, ¿verdad? Entonces, ese es el culmen de las controversias. Entonces, vean aquí en la página 49 la conclusión de las controversias. Entonces dice, todas estas características convergen en centrar las controversias en el templo de Jerusalén con motivo de las fiestas judías. Si se alude a las fiestas, es por tanto para dar razón al tono de oposición radical que Jesús encontró. Es decir, Jesús realmente confrontó las prácticas judías religiosas, ¿verdad? Y las fiestas son importantes en la articulación de estas controversias, porque es a través de las fiestas que nos ponemos en contacto con los judíos de Jerusalén y más en concreto con los fariseos y los oficiales del templo que llevaron a término su persecución consiguiendo la condena de Jesús. O sea que ellos fueron en su origen las personas que se sintieron más amenazados, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que estas fiestas judías son el centro teológico de ellos, por excelencia. Es la teología judía. Es el marco de esas fiestas, es muy importante. Generalmente pensamos que la Pascua era la más importante, y sí es, pero la de las tiendas o tabernáculos
tiene un lugar muy especial y muy importante en ese sentido. Entonces, desde el punto de vista doctrinal, todavía la fiesta de las tiendas, o sea, la de los tabernáculos, es más importante para los judíos que la misma Pascua, ¿verdad? Porque esa fiesta de las tiendas estaba cargada de un sentido escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Futuro, ¿verdad? Más allá, la escatología es la parte de la teología que profundiza, reflexiona la vida después de la muerte. Entonces tiene un sentido de esperanzador. Bueno, eso es en relación a las controversias, ¿verdad? Aquí les dice, en esta parte de aquí, les dice que este género literario es un medio de enseñanza, de presentación, profundización de uno o varios puntos doctrinales, que al utilizar este método con objeto trata de dar una enseñanza en forma lenta con posibilidades de penetrar despacio en el mundo central que intenta iluminar. Y hay que tomar entonces, ahorita vimos las controversias y ahora nos toca ver los diálogos, que sería aquí. No sé por qué no puedo avanzar. Ahí está. Entonces, en los diálogos, no era esta, era esta. Según el libro sí tocan los diálogos, Betsy. Sí, los diálogos. Pero es que no sé. Ok. En los diálogos encontramos varios, por ejemplo, el de Nicodemo, el de la Samaritana, el de Cafarnaúm. Los tiempos, pues los tiempos no están establecidos como las fiestas, como las controversias que están en Jerusalén. Porque, por ejemplo, Nicodemo dice pues que llega por la noche, pero no sabemos a dónde llega, no sabemos dónde está Jesús. La Samaritana sí sabemos que está en el pozo, que está en Sicar. Los interlocutores, pues son estas personas que llegan, ¿verdad? Nicodemo, la Samaritana, el ciego, bueno, ahí hay varios diálogos que ustedes lo tienen aquí y lo tienen, por ejemplo, la Samaritana que ya la vimos. El tercer diálogo, el primero es el de Arimatea, el de José de Arimatea cuando Jesús es crucificado, que hace un diálogo para enterrarlo, ¿verdad? El tercer diálogo es el del presenta un público fluctuante, que es en la multiplicación de los panes. Ustedes se van a dar cuenta que este librito les va poniendo también una comparación de los sinópticos. Por eso les dije que si ustedes llevaban el librito pues tal vez no en este trimestre, pero si lo van estudiando más adelante, ustedes van a ir entendiendo tanto los sinópticos como el Evangelio de Juan. Y después está el diálogo del ciego, el diálogo de Lázaro, o sea, con las hermanas. Esos son los interlocutores, ¿verdad? El lugar, pues ya dijimos que no sabemos, ¿verdad? En algunos sí, en otros no. A veces estos diálogos tienen temas de controversias, pero su objeto es aclarar un tema doctrinal respecto a temas centrales del judaísmo. Por ejemplo, con Nicodemo es el tema del bautismo, ¿verdad? Con la Samaritana es el tema del culto. Y también tiene que ver con el agua viva, ¿verdad? En Cafarnaúm, que es la multiplicación de los panes y el discurso, ahí van a ver ustedes que tiene que ver con el pan de vida, ¿verdad? Eucaristía. La Eucaristía, sí. Y la resurrección tiene que ver con Lázaro. O sea, esos ya son temas cristianos, ¿verdad? Y vamos viendo que se va como la forma de progresar del texto, cómo va desarrollando este texto hasta que la persona puede llegar a una comprensión. Por ejemplo, al final, pues en la Eucaristía, Señor, danos de ese pan, ¿verdad? Por ejemplo, Nicodemo, que pues, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo?
con Marta, ¿cómo ya sé que va a resucitar el último día? Entonces hay una aclaración, ¿verdad? Y estos temas pues se van profundizando poco a poco a lo largo del diálogo y van habiendo malos entendidos, o sea, la persona pues no lo ha entendido bien o Jesús tiene la necesidad de explicarlo mejor, ¿verdad? Bueno, aquí tienen otra vez el ejemplo de la samaritana y el tono que utilizan los diálogos pues es como más familiar, más, no es a veces tan grosero, ¿verdad? Sino que es más amigable. Dice en la página 54, donde vimos la palabra veraz, ¿verdad? Que les expliqué al principio de la reunión, vemos que las claves de interpretación de cuándo se escribió la escritura, los procesos que vimos en las primeras diapositivas, están reflejadas en el tiempo que se está narrando. Cuando uno entra al texto y ve el tiempo, dice, ya en los sinópticos las críticas contra Jesús o contra los discípulos que provocan diálogos y las controversias hacen sospechar que esas controversias y diálogos podrían haber surgido del ambiente vital de la comunidad. En el judaísmo oficial, que cuestiona la doctrina y la praxis de los seguidores de Jesús. Entonces aquí tenemos un marco donde ellos más o menos están aceptados en el judaísmo y hay un diálogo, hay una discusión, ¿verdad? Pero en el caso de las comunidades cristianas respondería a esa crítica apelando a las respuestas que dio Jesús. Es Perdón, decir, una consulta a ver si ahorita que leímos esto que dice, diálogos podrían haber surgido del ambiente vital de la comunidad. ¿A qué se refieren con el ambiente vital de la comunidad? ¿Será como que el mero pueblo o no? No sé. no, porque acuérdense que las comunidades eran pequeños grupos que seguían el movimiento de Jesús. Entonces ellos estaban llenos de vida, estaban ahí, pues se reunían, estaban vivos, estaban fuertes, pero todavía estaban dentro del judaísmo, todavía estaban dentro de Palestina. Pero en los 70 eso se acabó. Entonces ahí ellos ya no tienen esa vitalidad, todavía ahí hay que ver, por ejemplo, en Hechos ustedes ven que Pedro y Santiago pues sanan a un ciego, creo yo, un paralítico que estaba en el templo, en la puerta del templo de Salomón. Entonces quiere decir que ellos todavía iban al templo, todavía iban a las sinagogas, todavía. Cuando vimos las cartas de Pablo, vimos que Pablo primero se dirigía a los judíos, siempre se dirigió primero. Entonces, ahí había una vitalidad, había un diálogo, habían posiblemente controversias, pero esas controversias eran pues, ¿qué dijera yo? Temas que querían comprender, no ya en el Evangelio de Juan, ese marco ya no existe, porque esto se escribe mucho tiempo después, donde ya Jerusalén ha sido totalmente devastada por los romanos. Entonces ya no hay una comunidad vital, ya ellos están como buscando su propia identidad, su propio culto, su propia comprensión de Jesús de Nazaret. Entonces dice aquí, en el Evangelio de Juan, esta sospecha de que ya no está en esa comunidad vital, toma más consistencia si consideramos que se hace alusión a prácticas judías contra los cristianos, que se comenzaron a llevar a término solo a finales del siglo I. Quiere decir que ellos ya están fuera totalmente de todo esto. Ya finales del siglo I es que ya ni hay Jerusalén, ya no hay templos, ya no hay nada. Entonces, por eso dice que el tiempo de que se desarrollan todos estos controversias, estos diálogos, pues nos va a situar en un marco histórico muy diferente al de los sinópticos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos hasta ahí?
Muy bien, Betsy, hizo una consulta. Después, ahorita que me adelanté un poquito en la lectura de la página 55, entendí el tema justamente cuando habla de que igual los judíos buscaban la sinagoga aunque ya no pudieran estar. Sí, porque pero ya después de los 70 ya ni eso, pues porque ya no existe. Entonces, ¿quiénes van a reelaborar toda la religión judía? Los fariseos, ¿verdad? Entonces ya no vamos a encontrar aquí en Juan diálogos con los saduceos o con el sumo sacerdote, solo en el relato de la pasión, ¿verdad? Pero eso ya va en la segunda parte. Ahorita estamos en la primera parte, no los encontramos. Entonces, en la página 57 tienen una clave de lectura. No solo una, varias, ¿verdad? Del Evangelio, cuando se lee, hay que tener presente el doble nivel que hay en el Evangelio. Por un lado, nos habla de Jesús y de su ministerio. Hay muchos puntos que aclarar en relación a eso. Sobre todo lo que dijimos, que lo más importante de Jesús y su ministerio en esta primera parte de los signos es la confesión del creyente, el creyente, el que cree en Jesús. Sí, Señor, yo creo, sí, entonces cada uno de ellos al final de la catequesis, eso es lo que van a contestar. El mismo Tomás, que eso ya está en la segunda parte, pero lleva ese hilo conductor, que Tomás no está en la resurrección, pero luego está, mete las manos en las llagas y entonces ya él confiesa, pero ya va mucho más adelantado, ¿verdad? Porque Señor mío y Dios mío. Fíjense el paso gigantesco, porque aquí todavía el tema era que Jesús no es el Mesías en toda esta primera parte, porque ellos tenían claro cuál era el tema de su culto, del templo, de la ley, del sábado y del mesianismo. Entonces dice que los diálogos y las controversias nos dan en conjunto una clave de lectura de esta obra que deberá ser leída teniendo presente ese doble nivel. El primer nivel, el del creyente, y el segundo, el de Jesús como hijo de José. O sea, es muy importante darse cuenta que en la primera parte, ese Jesús en el que creen es pues el hijo de José, es un hombre, pero es el Mesías. Pero eso en la segunda parte se pasa a un nivel mucho más, que dijéramos, intenso, porque ese Jesús pues es Dios, es yo soy, que va apareciendo ahí. Entonces, ya aquí que creo que apunté la palabra, dice Elohim, ¿no? ego y eimi, ego e eimi. Es lo que en griego Jesús dice cuando dice yo soy, ¿verdad? Que es lo mismo que Yahvé dice a Moisés, ¿verdad? Cuando ¿cuál es tu nombre? Yo soy. Entonces, ese yo soy se va a repetir ahí en Jesús como clave de lectura y eso hay que darse cuenta de esos dos niveles. Entonces, los relatos de la pasión, espérenme un momentito. Sí, este es lo que pasa, los relatos y la exaltación de Jesús. Entonces, vamos a ver que estos relatos son aparte. ¿Se recuerdan cuando vimos el Evangelio y cómo se fue desarrollando? Vimos que habían tradiciones básicas, la tradición de los signos y el relato de la pasión. Entonces, en los sinópticos también, pero especialmente en el Evangelio de Juan, la muerte de Jesús constituye en Juan el eje vertebral más profundo y más hondo de todo el texto, porque en ningún momento se va a ver como Jesús fracasado o Jesús humillado o Jesús... Ni siquiera está la oración en Getsemaní, ni siquiera es Jesús que va a ser entronizado y su trono es la cruz. Entonces ahí les va diciendo,
cómo va a ubicar este tema de la exaltación. Por eso se llama el relato de la exaltación de Jesús, ¿verdad? No es el relato de la muerte. Pues sí, es su muerte, pero en esa pasión y esa muerte hay una gran exaltación. Y hay 3 pasajes significativos. En primer, y fíjense que el texto se los va poniendo con un paralelo en los sinópticos, porque en los sinópticos significan una cosa y en Juan significa otra. El primer episodio en Jerusalén es la primera visita que Jesús hace inmediatamente después de haber estado en Caná, y hace el signo del agua y del vino. Pues Jesús va y en Juan, fíjense dónde está este episodio. Está en el capítulo 2, está inmediatamente después de las bodas de Caná. Mientras que en Marcos, que es un esquema, su evangelio es esquemático, está en el capítulo 11, del versículo 19, desde el versículo 15 al 19. Y vean, por ejemplo, en Juan es del 13 al 22. En Marcos solo son 4 versículos y en Juan, miren, son 9 versículos. En el sinóptico está cerca pues es una de las causas por las cuales lo van a aprender, ¿verdad? En Juan está al principio, después del primer signo. Luego está el segundo, que es el discurso eucarístico de Jesús, que está presentado en la multiplicación de los panes. Y vean ustedes en Juan, es el discurso va del versículo 26 al 59, mientras que en Marcos está del 17 al 25. Fíjense que es interesante que el texto les ponga comparado el primer evangelio que fue escrito y el último, y la cantidad de versículos que lleva y que desarrolla. Y luego la unción de Jesús, que ya aquí en Juan sí está cerca de su muerte. En Juan está en el capítulo 12, pues después de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y en Marcos está en el capítulo 14, del 3 al 11, y en Juan está del 1 al 8. Entonces, fíjense que el hecho de poner el paralelo de Juan y Marcos tiene un significado. Juan es el último evangelio que se llevó más de un siglo para componerlo, y el de Marcos es el primero que parece que fue escrito de una manera muy esquemática. Entonces, esto pues es interesante que ustedes lo comparen para que vayan viendo las diferencias de por qué es que Jesús va a ser exaltado, ¿verdad? Cómo Juan lo va a presentar como exaltación, mientras que en los sinópticos Jesús está desarrollando su ministerio y pues él se va dando cuenta que lo que va encontrando en el camino, porque es durante el camino a Jerusalén, en una sola subida, que Jesús va enseñándole a sus discípulos, que se va encontrando con leprosos, con ciegos, con enfermos. Y en Marcos es muy claro, después de que en el capítulo 1 le han puesto a todos los enfermos en Cafarnaúm cuando curó a la suegra de Pedro. Y luego Jesús dice, debemos irnos a otras partes. Debemos ir a predicar el evangelio a otros lugares. Y entonces empieza su camino itinerante a Jerusalén y pues se la lleva como un año, ¿verdad? Que es lo que narran los sinópticos. Muy diferente el enfoque de Juan. Y los temas que desarrolla Juan, que no los desarrolla en el mismo sentido los sinópticos, pues los tienen aquí, ¿verdad? El tema de la hora de Jesús, en contraste también con los sinópticos, que solo hablan de la hora de Jesús inmediatamente
indicando el momento de la pasión desde la agonía de Jesús, o sea, le llegó en Getsemaní, ¿verdad? Le llegó la hora. El Evangelio de Juan ha desarrollado este tema a lo largo de todo su escrito, o sea, de toda la segunda parte, ¿verdad? O se dan cuenta que en el primer signo, en las bodas de Caná, él dice, todavía no ha llegado mi hora. O sea que vemos que desde el primer momento Juan va a ir desarrollando ese tema, mientras que los sinópticos lo empieza a desarrollar cuando lo prenden en Getsemaní. Esto lo encontramos con muchas referencias, y aquí les va dando las citas, ¿verdad? Ya va al final de su hora, esta hora es para la que él ha venido, es su hora, en otros textos está determinado la hora. Entonces la vida de Jesús se encuentra pues situada en la expectativa de una hora misteriosa que parece hacerse presente en los últimos momentos, pero que él está preparado desde siempre, ¿verdad? Para ese momento. Incluso se podría dividir el Evangelio, siendo fieles a la importancia que el autor ha dado al tema, en dos grandes partes. La expectación, es lo que dijimos, ¿verdad? Del capítulo 1 al 12, o sea, al 11 hasta con la resurrección de Lázaro, y la llegada de la hora del capítulo 13 hasta el final, que es lo que habíamos dicho, que generalmente así se divide, como que fueran dos partes. Bueno, aquí tienen una serie de citas que ustedes la pueden ir viendo ya con más detalle. Entonces va presentando este evangelio como un drama que se va desarrollando. En los sinópticos hay una serie de datos que van haciendo más tensa la relación de Jesús con las autoridades judías. Y en Marcos vemos que ya desde el principio ya hay motivos de quererlo pues matar, ¿verdad? Y él como que se escabulle. Ahí tenemos en Marcos 3:6, en Marcos 2, del 13, capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 6, hay oposición y deseo de eliminarlo, ¿verdad? Hay conflictos, se desarrollan en Marcos rápidamente. Pero en Juan, la oposición judía contra Jesús es mucho más sistemática y abrumadora. Ya desde el principio hay una especie de control oficial sobre la actividad de Jesús. Existe una clara persecución contra él, y ahí están las citas. Quieren matarlo, intentan apedrearlo, Jesús huye, se esconde, casi que vive como clandestino, ¿verdad? Escondido, no asiste a las fiestas abiertamente. Todo esto produce la impresión de una persecución sistemática y radical. La incredulidad de parte de los judíos se hace agresiva y hasta homicida, y se emprenden acciones legales contra Jesús. Se le interroga, como en el proceso judío, antes se le ha interrogado otras veces. En los sinópticos también, el Sanedrín se reúne para hablar sobre ese tema y ver cómo lo pueden condenar. Y podría decirse, dice en este evangelio... Perdón, Betsy, le queda menos de 1 minuto. Ay, no me diga. Sí. Mire cómo vamos y ya se acabó de una vez, ¿verdad? Sí, ya se acabó la clase. Bueno, pero miren, pues es que todo esto, si ustedes lo leyeran sería más fácil, ¿verdad? Porque yo entonces solo sería cuestiones de preguntarles, porque hoy tendría que haber abarcado yo los 2 capítulos, pero ya ven. Ok, entonces ustedes si tienen dudas, preguntas o lo que necesiten para la próxima vez, por favor lean un poquito el capítulo 3 y vamos a terminar el capítulo 2 si Dios lo permite. Gracias, Betsy. A Que pase usted. feliz noche. Igualmente, cuídense.